Para comenzar, la estadística descriptiva se define como el conjunto de técnicas estadísticas que se utilizan para describir, en forma numérica, gráfica y tabular el comportamiento de un grupo de datos. Datos sin agrupar. Medidas de tendencia central. Una tendencia central es un índice que mide alrededor de cuál número están concentradas las observaciones de una variable cuantitativa. Estas medidas se llaman también medidas de posición. Las medidas de tendencia central utilizadas son media, mediana y moda. Media aritmética. Cuando nos referimos al promedio de algo, nos estamos refiriendo al valor de la media aritmética. Esto es verdadero en casos como la temperatura promedio de una ciudad, la vida promedio de la batería del flash de una cámara fotográfica, etc. Sea x1, x2, x3 y xn los n valores observados para una variable cuantitativa x. Entonces, la media aritmética de la variable x es dada por la siguiente expresión: x1 más x2 más x3 hasta más xn dividido para n. En notación sumatoria, el estimador de la media para datos sin agrupar se representa de la siguiente manera, donde xi es dato inésimo y n es el total de datos. Esta función de sumas de subíndices y hasta un n, es decir, cambiar la variable por el subíndice y se va a ir sumando hasta llegar al número n. Propiedades de la media aritmética. La suma de las desviaciones de un conjunto de datos con relación a su media es nula. La suma de los cuadrados de las desviaciones de un conjunto de datos con relación a una constante k es mínima cuando k es la media aritmética. La media de un conjunto de datos a los cuales se les ha sumado o restado en cada elemento una constante k es igual a la media original más o menos esta constante. Si se multiplican todos los datos por una constante k, la nueva media quedará multiplicada por k. A pesar de que la media presenta excelentes propiedades que la mantienen como una de las medidas más importantes en estadística, en ciertos casos ella puede ser no el parámetro o el estimador más adecuado para describir un conjunto de datos. Esto puede ocurrir entre otros casos cuando se presentan datos extremos aberrantes o discrepantes, que no son representativos del conjunto de datos bajo estudio. La distribución de los datos es asimétrica, bimodal o multimodal. Media ponderada. Si los n valores observados para una variable cuantitativa están ponderados por los pesos, peso 1, peso 2, peso 3 hasta peso n, entonces la media variable de x, también llamada media ponderada, está dada por peso 1 por media ponderada por más peso 2 por la ponderada 2 y así sucesivamente, dividido para sus pesos. En la notación sumatoria, la media ponderada es cuando corresponde a la sumatoria entre el producto de cada dato y su respectivo peso dividido para la sumatoria de los pesos de los datos, como se puede observar aquí. Media geométrica. En ocasiones se trabaja con cantidades que cambian en un cierto periodo. Se necesita conocer una tasa promedio de cambio, como la tasa de crecimiento promedio en un periodo de varios años. La media aritmética simple resulta inapropiada. Lo que se necesita encontrar es la media geométrica, que se denota por el símbolo XG. Existen dos usos principales de la media geométrica. 1. Para promediar porcentajes, índices y cifras relativas. Y 2. Para determinar el incremento porcentual promedio en ventas, producción u otras actividades
o series económicas de un periodo a otro. Hola amigos de YouTube, a continuación les hablaré sobre los datos no agrupados. Entre ellos está media armónica, mediana y moda. Para empezar tenemos media armónica. Nos dice que es la recíproca de la media aritmética de los recíprocos del conjunto de datos y se determina a través de la siguiente fórmula: n sobre la sumatoria de 1 sobre x. Entonces n es el número total de elementos. El signo, como pueden ver, es la sumatoria y x sería todos los elementos. A continuación, un ejemplo para una mejor comprensión. El ejemplo es el siguiente y nuestros datos son los que podemos observar, que es 2, 4, 4, 3, 7. Entonces n es el número de elementos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 datos, entonces colocamos el 5. Luego 1 sobre x, x es el total de elementos, entonces 1 sobre 2, 1 sobre 4, que sería el segundo dato, 1 sobre 4 el tercer dato, 1 sobre 3 el cuarto dato y 1 sobre 7 que es el quinto dato. Luego de eso el numerador lo conservamos, el denominador sumamos todos nuestros datos y obtenemos el siguiente resultado: 31 sobre 21. Para obtener nuestro siguiente resultado realizamos la operación de extremos y medios, entonces 5 por 21 sería 105 y la unidad que se encuentra abajo, el 5, sería 1 por 31, que sería 31. Entonces luego de obtener estos datos realizamos la división para obtener nuestro dato final, que sería 3.3871. El siguiente tema es la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos cuando están dispuestos en orden creciente o decreciente, es decir, que el 50% de datos de la media es menor y el otro 50% es mayor, y el valor de la media dependerá del número de n de datos, es par o impar. Si los datos son impares se encuentran en la posición n más 1 sobre 2. Si los datos son pares se encuentran en la posición de n sobre 2 más 1. A continuación un ejemplo. Aquí tenemos nuestro primer dato y este es nuestro segundo dato. En nuestro primer dato podemos observar que tenemos 9 cifras y como dice que la mediana es el número que se encuentra en el medio de nuestros datos, aquí sería la mediana sería 56. En nuestro segundo dato podemos observar que obtenemos solamente 8 cifras. De las 8 cifras, los números que se encuentran en el medio son 53 y 56, entonces la sumatoria sería, la mediana sería la sumatoria de 53 y 56. Entonces el total de estos dos números es 109, esta sería nuestra media. Para terminar tenemos nuestro siguiente punto, que sería moda. La moda se define como el valor que más se repite en un conjunto de datos, o sea, es el valor que ocurre con más frecuencia en nuestro ejemplo. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo podemos observar que los siguientes datos son 3, 4, 3, 4, 5, 1, 6, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 11, 10, 2, 1, 2, 3, 1, 5 y 2. Entonces, como nos dice que la moda es el valor que más se repite en nuestro conjunto de datos, aquí podemos observar que sería el 3, ya que haciendo cuenta todos los números de nuestros datos, el que más se repite sería el 3. Muchas gracias. Hablaré sobre las medidas de dispersión, que son la varianza y la desviación estándar. Pero antes de todo eso debemos saber qué es la media. Es la sumatoria de todos los elementos
sobre el número de elementos. A continuación tenemos un ejemplo sobre la obtención de la varianza. Tenemos estos datos. Todos debemos de sumarlos y dividirlos para el número de elementos, que nos da un resultado de 182, y este resultado lo debemos dividir entre 15, que nos da un resultado de 12.13. Aquí tenemos un ejemplo sobre el cálculo de la varianza. Estos datos que tenemos aquí lo debemos restar del resultado que nos dio en la obtención de la varianza. Entonces nos daría un resultado de 5.13, 4.13, de nuevo 4.13, 3.19, 2.15, 2.15 otra vez, 1.19, 0.13, menos 0.87, otra vez menos 0.87, menos 2.87, de nuevo menos 2.87, menos 3.87, de nuevo menos 3.87 y menos 6.87. Después de esta operación realizamos este resultado, lo elevamos al cuadrado, que nos daría una cantidad de 26.32, perdón, 12.06, 17.06, 4.8, 4.59, 4.54, 1.28, 0.02, 0.76, de nuevo 0.76, 8.24, de nuevo 8.24, 14.98, de nuevo 14.98 y 47.2. Listo, entonces tenemos esta fórmula que la podemos ver. Entonces sería este resultado de la sumatoria de todo este resultado nos da 175, la ponemos aquí primeramente, 77, ya, sobre n-1, era la cantidad de elementos menos una unidad, o sea 15 menos 1, entonces sería 175.77 sobre 14. Nos da un resultado de 12.55. Ya, eso es el cálculo de la varianza. Tenemos también para encontrar la desviación estándar esta fórmula que nos da elevada a un radical. Como nos dio 12.55, le elevamos a un radical y la raíz de eso nos queda 3.54 de la desviación estándar. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las medidas de posición relativa, en las cuales también les estaré tratando sobre los percentiles y también sobre los cuartiles y desviación cuartil. Primeramente,
¿Qué es un percentil? Percentil. Ya. Primeramente, un percentil es un valor de elementos que divide una serie de datos en 100 grupos de igual valor o en intervalos iguales, los cuales estos son mayores o iguales a él entre un rango de 0 a 1. Ya, los percentiles de orden 50 son iguales a la mediana. Los percentiles de orden 25, 50 y 75 representados por Q1, Q2 y Q3 son llamados cuartiles. Las fórmulas que vamos a utilizar para para calcular los percentiles para datos no agrupados en orden 100 son los siguientes, para enteros y no enteros. Entonces aquí ponemos percentil de 100 es igual a x np más 1 sobre 2 para enteros, y para no enteros es igual a 100 percentiles es igual a x menos int np más 1, en las cuales int es la función aproximada a un número para abajo hasta el entero más próximo. Aquí tenemos un ejemplo. En la siguiente tabla se presentan los valores correspondientes a la producción en gramos de hule seco por sangría por plantas de hule en el área A de la hacienda Caballo Blanco, Genova, Costa Cuca. En total aquí tenemos 60 datos que se reunieron, los cuales vamos a calcular la primera pregunta que nos dice el valor de producción que separa el 10% de las plantas de hule más productivas, las cuales vamos a conocer que N son los datos, P son los perceptiles y NP es el valor del porciento restado de los datos, en las cuales 0.90 es, como sabemos que los perceptiles es siempre 100%, le restamos el 10% y nos va a salir que es 90. Los 60 datos, para sacar los 54 datos utilizamos los 60 datos, le sacamos el 10%, que nos daría 6, y 6 menos 60 nos da 54, las cuales aplicamos la fórmula obteniendo con los datos que tenemos. Los perceptiles tenemos 90 es igual a x era np, 54 más np más 1, que sería 54 más 1, 55, todo esto sobre 2. Regresamos a nuestra tablita y buscamos el 54 y el 55, que nos daría que es 29.4 y 25.1, los cuales colocamos, lo sumamos y lo dividimos para 2, que nos saldría 25 gramos. Ya. Vamos ahorita a calcular el percentil de orden 2.5. Tenemos los 60 datos, tenemos el percentil sacando el 100% de 0.025, los NP 1.5. Bien, vamos con el percentil de 2.5 de int más 1.5 más 1, como nos decía que int, el dato más cercano es 1, nos va a quedar 1 más 1 que es 2, nos quedaría x2, y el percentil de 2.5, regresamos a nuestra tabla y buscamos el 2. Buscamos el 2 nos daría a 10.2, en la cual estaría acá mismo situado. Igual hacemos con el mismo, calculamos un percentil del 97.5, los 60 datos, multiplicamos, restamos por 100%, todo lo demás dicho antes. Ya. Los datos cuartiles y desviación cuartil. Cuando se calcula la mediana de una serie de datos cuantitativos, estos se ordenan y la mediana los dividen en dos grupos con la misma cantidad de elementos. Hay un grupo inferior y otro superior. Cada uno de esos grupos que ya están ordenados tiene a su vez una mediana. La mediana del grupo inferior se la llama primer cuartil, denotada con Q1, y la mediana del nivel superior, tercer cuartil, denotada con Q3. El segundo cuartil, o sea Q2, es la mediana original de la serie completa de datos. Y la fórmula que utilizaremos para calcular esto sería Q es igual a Q3 menos Q1, todo esto sobre 2. Y pasaremos al siguiente ejemplo, que sería considerando los datos del ejemplo 5 de la anotación obtenida en el grupo 20 estudiantes universitarios del curso de química general. Tenemos los datos en los cuales vamos averiguando dónde está Q1, Q2 y Q3. En este caso tenemos que Q1 se encuentra entre 5 y 6, que eso nos daría 58 y 58.
Q3 entre 15 y 16, que es 81 y 85. Y Q2 es la mediana, o sea, entre la mitad de los dos, que sería 74 y 75. Bien. Los cuartiles son Q1, que sería 58, porque no hay un número entre los dos para sacar un número que esté entre la mitad de 58, que sería 58.000. La mediana, que sería Q2, entre 74 y 75 se encuentra 74.5. Y, y Q3, entre 81 y 85 se encuentra 80. Se encuentra el número 83. Entonces, la desviación cuartil es, estamos Q3, que sería 83, menos Q1, que sería 58 sobre 2, y nos daría igual que es a 12.5 puntos. Bueno, a continuación les presentaremos algunos gráficos para datos sin agrupar. Diagrama de tallos y hojas. Un diagrama de tallos y hojas sirve para dar una idea de la distribución de los valores de una variable cuantitativa, pero sin perder los valores originales observados. Hemos tomado un ejemplo de las edades de las personas que han votado en las últimas elecciones presidenciales en nuestro país, Ecuador. Como podemos ver, la gráfica se compone de un tallo, como que podemos ver aquí la línea principal y las hojas. Los datos de la izquierda, los datos de la izquierda son los primeros números de los datos. Como podemos ver, el 1 corresponde a los números entre el 1 y 20, entre 1 y 19, perdón. Y al otro lado podemos ver los últimos números de cada dato. Pero debe estar ordenado de, de manera creciente, en forma vertical, y a lo mismo en horizontal. Em, en la línea entre los dos números, le debemos multiplicar por 10, ya que como ejemplo podemos tomar el 17, sería 1.7 por 10 nos da 17. Esa es una forma de ver los datos para guiarnos de una mejor manera. A continuación, el diagrama de caja de dispersión. Es una, es una herramienta importante para el estudio de la simetría de las distribuciones y la detección de valores discrepantes. Hemos tomado como el ejemplo anterior para realizar este ejercicio, pero los hemos ordenado de manera creciente, los de edades. Para realizar este gráfico necesitamos de ley calcular la mediana de todos los datos, además de los cuartiles y y la desviación cuartílica. Además de datos que, como pueden ver, dice A, B, X, A, X, B, que son los límites de, de la gráfica o de los datos que queremos observar. Ahora, aquí está la gráfica. Podemos ver, podemos ver las edades de las personas en la recta, y como podemos ver también los límites A, que es 2, B, que es 59, que ya hemos hecho los cálculos anteriormente, como pudieron ver. También se muestra la cajita y esta línea aquí dentro de la caja, que quiere decir la mediana de, de los datos obtenidos. A continuación les vamos a presentar algunos ejemplos, algunos ejemplos de representación de datos. El diagrama de barras. Como podemos observar, aquí está la extensión territorial de algunos países de Centroamérica: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, etc. La extensión está definida en unidades cuadradas, que serían los kilómetros. Podemos observar claramente en las barras que Nicaragua tiene una mayor extensión territorial.
A continuación, diagrama de barras compuestas. Principales religiones en los países de América Central de acuerdo con la cantidad de adeptos. Podemos ver claramente que de las barritas del color celeste son los católicos, color morado son protestantes y los demás está dividido en otras y ninguno, según los censos. Podemos observar que en Belice los católicos son menores y, y los protestantes llegan a un nivel casi igual entre todos. Este es un ejemplo de diagrama de barras compuestas. Gráfico de pastel de sectores o pie. Como ejemplo, principales países de los que Guatemala importa sus bienes. Este gráfico es algo común en estadística, ya que es una forma de observar de mejor manera los datos representados en una gráfica. En esta gráfica podemos ver que los Estados Unidos tienen un 43% de importaciones de bienes hacia Guatemala, que exporta sus bienes hacia Guatemala. Y además de otros países que tienen un porcentaje menor para exportar sus bienes hacia Guatemala. Gráfico de líneas. Hemos tomado un ejemplo de censo de comportamiento de poblaciones de ninfas y adultos. En total se han hecho un número de 7 muestras o muestreos. Podemos ver que las ninfas ha ido creciendo, ha ido bajando hasta el tercer censo y se ha mantenido constante en el cuarto y ha ido subiendo hasta el séptimo. De los adultos ha ido creciendo del primer censo al segundo y se ha mantenido casi constante hasta el quinto y ha bajado hasta el séptimo. Esta es una gráfica de líneas donde se puede observar de mejor manera un crecimiento o decrecimiento de algunos datos que queremos obtener. Finalmente tenemos el gráfico de anillo o tipo dona, que se lo puede ver casi igual como el gráfico de pastel. En este ejemplo nos dice la composición de las fuentes energéticas en Guatemala durante el mes de diciembre de 2017 en porcentajes. Como dije anteriormente, es fácil de identificar. Podemos ver claramente que las hidroeléctricas tienen un 32% y el que le llega aproximadamente son los motores reciprocantes. Y el menor sería el geotérmico con un 4%. Y muchas gracias.